Dios les bendiga, hermanos. Pues espero que se encuentren muy bien y gloria a Dios porque nos permite estar todavía, gracias a Dios, con su cuidado. Y en este momento pues les quiero compartir este video con una palabra de reflexión acerca de la meditación, para estar meditando en la palabra, en la Biblia. Y quisiera que me acompañaran en este tiempo para estar meditando en ella y en todo lo que Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo, y que no dejemos de nosotros poner su vista en Él, pero sobre todo en meditar en las cosas que estamos pasando y de las actitudes también que en estos momentos nosotros tenemos que llevar como pueblo de Dios. Quisiera empezar hablándoles acerca de lo que estamos pasando, ¿no? Que sería una prueba con con esta contingencia que nos ha tocado experimentar como iglesia, nos ha tocado vivir también como parte de este mundo en donde estamos. Sabemos que no somos de aquí, pero estamos aquí. Y si estamos aquí, pues estamos también con un propósito, ¿no? Que es brillar. Y acompáñenme, vamos a comenzar. Les invito a que me acompañen para estar reflexionando juntos y que esto pueda Dios bendecirnos. Y miren, quisiera compartirles algo que, si se fijan los acontecimientos a nivel mundial, desde noviembre del año pasado, si se fijan en las noticias, como estamos viendo en estos videos, empezaron las cosas ahora sí que a llamar mucho la atención. Si se recuerdan, hubo incendios en Australia, incendios que devastaron gran parte del territorio en Australia. Si ustedes se fijan en las imágenes, fueron muy sonadas, inclusive muchos países mandaron ayuda. Y luego, iniciando el 2020, como vemos aquí también en estos videos, pasaba algo que nos sorprendía a todos, ¿no? Aparentemente que pudiera desatarse otra guerra, una guerra a nivel global. Veíamos al presidente de los Estados Unidos que son acusados ahora sí que de algo que cometen ellos, que es el asesinato del general Soleimani, un general que ahora sí que para los de allá de Oriente Medio era demasiado venerado y era una fuerza grande para ellos. Estados Unidos lo asesina, y el pueblo iraní pues ahora sí que clama por venganza de su líder. Y es algo que veíamos en el inicio de este año. Otra de las cosas que podemos ver también es los terremotos que azotaron Puerto Rico, que dejaron mucha gente damnificada, mucha destrucción en lo que es el país. Y todo esto se empezó a ver en el inicio del 2020, cosa tras otra, cosa tras otra, y no frenaba, y era algo que nosotros hasta es sorprendente, ¿no? Ver cómo ahora sí que problema tras problema a nivel mundial. Si se fijan, esto fue a nivel mundial, algo que toda la gente estaba viendo. Muchos países sufriendo aflicción, Estados Unidos en posible guerra, y luego ahora nos toca ver esto en este tiempo, ¿no? Nace ahí en Wuhan, en China, en diciembre, a finales de noviembre del año pasado y todo diciembre, y empezando el año se expande el COVID-19 llamado coronavirus, ¿no? Que es lo que hasta ahorita pues nos ha tenido en esta situación en la que como iglesia estamos, que estamos nosotros ahorita resguardados en los hogares,
siguiendo las indicaciones del gobierno para evitar que se expanda esa pandemia, ¿no? Y vemos que esto ahora sí que sacudido al mundo. Ha sacudido al mundo. Vemos en España, en Italia, demasiadas muertes que hasta ahorita siguen subiendo, y para nuestro país, que es México, pues las cifras nos están indicando que va a pasar, ¿no? Esas son aflicciones a nivel global. Pero aquí, miren, podemos entender una cosa. Las pruebas, la lucha, siempre ha estado, la persecución cristiana. Vemos aquí estas imágenes, miren. La persecución cristiana siempre ha estado, siempre ha estado. Y esto quiere decir que el pueblo de Dios, a través del tiempo, siempre ha estado en pruebas, en luchas, en aflicción. Siempre ha estado sometido a ello. Y es porque nosotros ahora sí que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero permanecemos porque a Dios le place que nosotros alumbremos en medio de Él. Vemos todo esto, ¿no?, que está pasando en el mundo. Terremotos, desastres naturales. Pero hay una lucha que siempre ha estado, que es la espiritual. El bien contra lo malo, y el cristiano alumbrando a través del testimonio, como vemos diferentes personas que han decidido seguir a Dios y se han convertido en mártires. Y esto es algo de lo que les quiero compartir. Esto es a modo de una introducción acerca de lo que en nuestro mundo pasa, y en esta hora quisiera compartirles este importante mensaje que es para meditar todos nosotros en él, y es el propósito de las pruebas, en lo que conlleva o en lo que compete al pueblo de Dios, porque nosotros como pueblo de Dios pues no estamos exentos a las pruebas, sino que Dios las va a permitir en nuestra vida. Y es por eso que vamos a meditar en este punto, el propósito de las pruebas. El pueblo de Dios ahorita está en una prueba, que es esta pandemia, esta situación en la que estamos. Junto con el mundo, de la misma manera nosotros estamos en la misma prueba, pero como cristianos tenemos que responder de una manera diferente. Y es por eso la meditación en este estudio, en este pequeño estudio, en esta reflexión para cada uno de nosotros, esperando que sea de bendición. Y empezamos. Vemos el propósito de las pruebas. Vemos aquí algo importante. Nosotros sabemos que la vida muchas veces duele. Lo sabemos, las pruebas duelen. Es algo que lo hemos experimentado, ¿no? Y otro punto muy importante es que nuestra vida cristiana sería muy fácil si no tuviéramos pruebas y tentaciones. Es más, no podríamos nosotros crecer, ni saborearíamos esas pruebas, esas victorias a esas pruebas, y el pasar esas pruebas. No habría crecimiento ni tendríamos esa experiencia de satisfacción al pasarlas. No habría ello. Nosotros es para meditar y para preguntarnos nosotros también, que para nosotros, ¿qué es una prueba como cristianos? Y entendemos que es una dificultad, es un problema que Dios permite que ocurra en nuestras vidas, pero con un fin, para que crezcamos y maduremos espiritualmente, que es lo que más le importa a Dios. Porque en las pruebas nosotros es donde verdaderamente nos damos cuenta cómo estamos en nuestra relación a Dios. Ahí es donde nosotros empezamos a examinarnos, inmediatamente nos damos cuenta, yo no estoy bien, yo cómo le hago para salir de esto. Ahí nos damos cuenta realmente si tenemos fe, o si no tenemos frutos, o si estamos caminando en obediencia. Por eso las pruebas nos ayudan. La Biblia nos dice en Santiago 1, versículo 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba
en la vida del cristiano tiene el fin de producir paciencia y fe en nuestras vidas. El mismo Señor, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, fíjense, nos dice que es necesario que a través de muchas pruebas, esto quiere decir aflicciones, sufrimientos, angustias, problemas, entremos nosotros al reino de Dios. Nos dice el Señor que es necesario que a través de esas pruebas nosotros crezcamos y aprendamos a tener fe y, lo más importante, a descansar en Él. Experimentamos las pruebas y podemos diferenciarlas, ¿no? Muchas veces es la muerte de un familiar, una enfermedad que podamos estar padeciendo, crisis financieras, porque con esta situación que estamos viviendo vamos a entrar a una prueba que va a ser de crisis financiera. Dios nos ha guardado la enfermedad, pero también el mundo puede entrar en una crisis financiera grande, y esa es una prueba para nosotros. Conflictos, pérdida de trabajo y etcétera. Las pruebas se presentan de muchas maneras, pero después de cada prueba nosotros es cuando entendemos que Dios, y debemos de enfocarnos de esa manera espiritualmente en que Dios solamente nos puede librar, y en medio de la prueba nos puede ayudar, y en medio de la prueba Él nos consuela. ¿Por qué? Porque todo nosotros como cristianos lo ponemos en sus manos. Y lo que a nosotros tenemos que hacer, nuestra responsabilidad es orar, clamar, pedirle a Dios que con su mano Él nos abrace y nos sostenga de una manera en la que nosotros nos mantengamos firmes, porque ninguna prueba nos puede separar de Él, pero es importante si descansamos en Él, si nos mantenemos en Él, porque tenemos que entender que somos sus hijos, y como sus hijos Él está al cuidado de nosotros. En la Biblia vemos un personaje que cada uno de nosotros conocemos, ¿no? A Job. Si se fijan lo que le pasa a Job, ¿será una prueba difícil? ¿Serán pruebas fáciles? ¿O cómo vemos esas pruebas que le acontecieron a él? Vemos que le mataron a todos sus criados. Le cayó fuego del cielo, quemó sus ovejas, quemó sus pastores, le robaron los camellos, mataron a todos los criados. Sus hijos murieron todos. Y en su matrimonio hubo grandes problemas. Nosotros podemos ver también que sus amigos le acusaban que él había hecho algo malo delante de Dios. Las dudas llegaron a afligir el corazón de Job, y empezó él a pensar que sus pecados del pasado lo estaban alcanzando, y eso perturbaba su mente, su entendimiento. Entonces nosotros, a través de la vida de Job, de la prueba de Job, podemos entender que lo material, trabajo, se puede perder de un momento a otro. Tal vez robo de un auto, tal vez algo grande, tal vez la muerte de alguien querido, como un familiar, como los hijos de Job. La Biblia dice que tenía 7 hijos y todos murieron. Tal vez nosotros podemos experimentar aquellas personas en sus matrimonios problemas graves. Si se fijan, la mujer de Job, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete, y muérete. Tenía problemas familiares encontrados con ella. Tal vez nuestras amistades se nos volteen y nos traicionen. Tal vez nosotros vengan dudas a nosotros y decir, ¿dónde está Dios? No lo veo. Tal vez también podamos meditar como Job y decir, me está alcanzando lo que hice. Tal vez he hecho algo malo delante de Dios. Si se fijan, las pruebas que le vinieron a Job son las mismas pruebas que podemos experimentar, pero la Biblia nos lo pone para que entendamos un ejemplo. Y él mismo, así como tuvo pruebas, así como tuvo dudas, así como podemos verlo de una manera muy humana,
humana, todas esas características que nos presentan, también nos presentan en la persona de Job las características que debemos de mantener en esas pruebas. Como primera, Job era un hombre recto, un hombre perfecto delante de Dios. Y nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Dice que era en la tierra de Uz un varón llamado Job, y dice que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para sostenernos en la prueba, para sostenernos como Job y soportar lo que Job soportó, tenemos que ser hombres o mujeres rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Para tener esa victoria en medio de las pruebas, debemos de mantener ahora sí que el temor de Dios en el hogar. Dice que en el versículo 5 dice que acontecía que habiendo pasado el turno de los días, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, es decir, de sus hijos. Santificaba a sus hijos delante de Dios. Todos los días. Mantenía el temor de Dios delante de la familia, delante de ellos en el hogar. Para esta característica, nosotros tomarla para nosotros también de esa manera. También Job mantenía una adoración constante delante de Dios. Constantemente no cesaba esa adoración. Fíjese, y el versículo 20 es bien notable porque dice, Job, que entonces él se levanta y rasga su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esto es algo bien interesante porque es después de que le acontece todo esto. En medio de la prueba, en medio de la lucha, ¿qué hace Job? Adora a Dios constantemente. No se detiene su adoración a Dios, sino que la mantiene. También, esta es una muy importante. Job nos enseña que nosotros no debemos de culpar a Dios por las pruebas que vienen a nosotros. Dice el versículo 22 del capítulo 1 de Job, dice que en todo lo que le aconteció a Job, la muerte de sus hijos, la muerte de todos sus empleados, de sus criados, la pérdida del ganado, la pérdida de todo lo material que tenía, dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Las pruebas, las cosas que pasan en nuestra vida, nosotros, en medio de todo ello, no podemos culpar a Dios por lo malo que pudiéramos interpretar que viene a nuestra vida. Vemos ahorita la situación que estamos viviendo con el virus, con el coronavirus. No podemos culpar a Dios por ello. No podemos decir que Dios tiene la culpa. Hay una frase que dice Tozer que el hombre culpa a Dios por la enfermedad, por todo lo malo, pero sin mirar que el hombre por su pecado tiene todo lo malo y vienen a sus vidas las cosas malas. Entonces nosotros no podemos culpar a Dios. La situación que vemos, todo lo que está pasando es a causa de la caída del ser humano. Pero nosotros debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo para tener la mirada enfocada en mantenernos con fe, en paciencia y no culpar a Dios de lo que está pasando, sino que Él es el que nos ayuda en medio de esta tribulación que se está pasando. Y es por eso que Job también nos enseña ahí en el versículo 21 a confiar en Él y a poner nuestra confianza en Él. Versículo 21 dice, Job declara que Él vino desnudo y volverá desnudo al polvo. Pero Él dice, Jehová da y Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Su confianza estaba en Dios. Nuestra confianza en medio de las luchas, en medio de las pruebas, debe de estar cimentada en Dios. Entonces podemos meditar en esos puntos que vemos
que nosotros debemos de tomar en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Tenemos que mantenernos de una manera recta en este tiempo que tenemos esta prueba delante de nosotros. Esta enfermedad, esto que está causando el mundo, esta situación que tal vez descontrole lo económico y lo físico, debemos de mantenernos en esta prueba como mujeres, como hombres rectos delante de Dios, temerosos de Dios, en el hogar, mantener en nuestro hogar ahora sí que el temor de Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios, buscarlo en oración, buscarlo en adoración, no dejar nunca de adorarlo constantemente. En medio de esta prueba, en medio de esta lucha, mantener nuestra adoración constante delante de Dios. Debemos de entender que nosotros no podemos culpar a Dios por las cosas que el mismo hombre ha traído a consecuencia, sino darle la gloria a Dios porque a su pueblo, a su iglesia, que eres tú, que soy yo, nos ha dado el privilegio de entender que Dios quiere lo mejor para el ser humano, que Dios quiere lo mejor para su iglesia y que Dios nos fortalece en medio de esta lucha, en medio de esta prueba. Nosotros también debemos de esforzarnos por mantener nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios y no quitarla jamás de ahí, no quitarla, no dejar de confiar en Él, no dejar de estar nosotros con Él. El Señor Jesucristo dijo unas palabras y nos las dejó para nosotros. Dijo, todo lo que Él les acaba de decir a los discípulos, les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo van a tener aflicciones. O sea que no es parar de sufrir. Vamos a sufrir. Pero en medio de esa aflicción, el Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo te dice a ti, iglesia, confía, yo he vencido el mundo. La paz que yo te he dado no es como la que el mundo da. Confía, yo he vencido al mundo. Y la Biblia nos dice ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. La Biblia nos sigue hablando y nos dice ahí, si leemos algo bien importante y algo para meditar nosotros y algo para darle la gloria a Dios porque Él sigue estando, sigue controlando, sigue en control. Nosotros vamos a poner nuestra confianza en Él, vamos a seguir confiando en Él en estos momentos de prueba, en estos momentos de tal vez de que estamos como iglesia en nuestros hogares, no dejar de buscar su presencia, no dejar de orar, no dejar de buscarlo, porque la Biblia dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero acuérdense, no seríamos vencedores sin las pruebas. Por lo cual estoy seguro que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, vamos a seguir confiando en Cristo. Vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a esforzarnos por, en este tiempo de prueba, mantenernos firmes, mantenernos buscándolo en oración en nuestros hogares, compartirlo con aquellos que Dios nos dé la oportunidad, pero sobre todo como iglesia nosotros no dejar de alumbrar en ningún lugar donde estemos y buscarlo en todo tiempo y en todo momento. Te invito a hacer una oración y a darle gloria a Dios porque sabemos que Él tiene todo bajo control. Señor, en tus manos estamos, Señor, somos tu iglesia. Dios, si nos ponemos en tus manos en medio de esta prueba, ayúdanos a tomar ese ejemplo de Job,
Dios, que nos pones en su vida. Padre, para poder adorarte en medio de la prueba, para poder glorificarte en medio de la prueba, para poder exaltarte, Señor, testificando de ti, confiando en ti, Señor, creciendo en fe, Dios, en medio de esta prueba. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Bendícenos, Señor, cada vez que nosotros te busquemos a través de tu palabra, a través de la oración. Llena los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor. Y aunque nos extrañamos, aunque no nos hemos visto, Señor, sabemos que tú eres quien nos une y que seguimos orando unos por los otros, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que nosotros ponemos nuestra confianza en ti y que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y en medio de la prueba tú nos fortaleces. Síguelo haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y un saludo y un abrazo fuerte para todos.